dirían que nacemos en Uruguay? Nacemos de diferentes maneras. Creo que realmente importa mucho dónde nacemos, en qué espacio, en qué entorno, porque bueno, nosotros decimos que un nacimiento es mucho más que el momento en sí. Uno llega al nacer y una mujer llega a parir a su bebé con una historia de vida, con una historia en el embarazo y lo que viene de antes. Y bueno, eso hace también que cada nacimiento sea diferente, ¿no? Y depende del entorno y depende también, como en cualquier vínculo, ¿no? Cómo se da ese vínculo y encuentro con los profesionales que acompañan el nacimiento también. Y los nacimientos se atraviesan por un montón de factores sociales, culturales, entonces realmente también en cada momento de la historia se ha nacido y en cada cultura se nace de manera diferente. Y piensan que nosotros entendemos el impacto que puede tener el momento del nacimiento de cada uno de nosotros en nuestra historia vital posterior. ¿Tenemos una noción de que determinadas cosas que pasan en ese momento impactan? Yo creo que cada vez más, ¿no? Estamos llegando a esa noción del impacto que tiene la etapa perinatal, la etapa desde la gestación, desde el parto en sí mismo y toda la primera crianza temprana. Estamos llegando. Nos falta, a todos como sociedad, nos falta llegar a entender realmente que si cuidamos el comienzo de la vida, vamos a cuidar toda la vida y vamos a tener una sociedad distinta, teniendo en cuenta que en otras sociedades, ¿no?, donde realmente se valora ese momento, se respeta, se cuida todo ese momento, se cuida a esa pareja que va a criar, las sociedades son menos violentas. Entonces, cuando realmente nos demos cuenta que el impacto no solamente es a ese bebé en particular individual, sino que el impacto es a nivel social, capaz que ahí vamos a llegar a tener una forma de nacer realmente que nos cuide a todos como sociedad. Desde hace muchos años viene ocurriendo una transformación en parte fundamentalmente de cómo se concebía la atención del nacimiento. Durante más o menos la década de los 50 se produjo lo que nosotros llamamos la institucionalización del nacimiento, donde los nacimientos pasaron mayoritariamente a ser todos asistidos en hospitales, donde hubo el comienzo de la utilización de mucha tecnología para garantizar mejores resultados. Así fue un poco que se produjo una corrida de nacimientos hacia el hospital, donde se empezaron a asistir los partos, los nacimientos, con el uso de un exceso de tecnologías y de intervenciones, pensando en que eso iba a mejorar los resultados para la mamá, para los bebés, que lo iba a hacer más seguro. Esa es la etapa de los forceps, digamos, que uno tiene en el imaginario. En verdad el forceps es bastante más previo, ¿no? El forceps es una ayuda de alguna manera para determinados nacimientos que es bastante más viejo. Diría que en verdad tiene que ver con intervenciones mucho más pequeñas, capaz dentro de comillas, en términos de episiotomías, uso de determinadas medicaciones, la monitorización electrónica que se hace en muchos lugares para ir controlando la salud del bebé a lo largo del trabajo de parto. Entonces se entraron a asistir de una manera muy intervenidos con muchas intervenciones, la mayoría de los nacimientos en Uruguay y en el resto del mundo. Lo que está sucediendo en el mundo y en Uruguay también es que las personas, muchas familias, han empezado a cuestionarse un poquito más a fondo qué tipo de nacimiento les gustaría para sus hijos en primera instancia, y muchas mujeres preguntarse qué tipo de parto quiero tener.
Y lo primero que se me viene es la noche que empezaron las contracciones, que primero no sabía que eran las contracciones de parto. Y después lo que se me viene es toda la previa, digamos, del trabajo de parto en casa, que a la madrugada, en silencio, me viene la lámpara. Porque vos tenías un plan de parto. Tenías un plan de lo que querías que pasara. Claro, en realidad yo quería hacer parto en casa. No era mi idea original hacer parto en casa. Estuve haciendo el trabajo con las muchachas de Nacer Mejor, y ahí fui cambiando de idea y entendiendo la importancia de un nacimiento. Y fue como entrando, impregnando, y quería un parto en casa. Pero Alma está de podálica. Entonces ya sabía yo que iba a ser cesárea, pero estaba esperando, en realidad, a último momento, que se dé vuelta. Sí. Y bueno, y en realidad hasta sabía que podía llegar a darse vuelta en el trabajo de parto. Entonces lo que nosotros teníamos planificado era que cuando dilatar hasta 3 centímetros en casa, para esperar que ella elija el día, no programar la cesárea. Eso ya como que empecé como con la clínica, como en discusión con el obstetra, que no quería yo planificar la fecha, quería que sea que ella que arranque el trabajo de parto y después hacer cesárea. Y bueno, empezó, y la verdad que fue tan divertido el trabajo de parto, nunca me hubiese imaginado que un trabajo de parto es divertido. Alguna vez había escuchado de partos sin dolor y qué sé yo, y dije, bueno, vaya a saber, pero yo nunca lo hubiese imaginado. Porque sí, realmente uno siente la contracción o la expansión, pero es divertida. No sé, yo estaba divertida, no sé, la verdad que no tenía ni miedo, y las disfrutaba. Y pasaban, y aparte pasan, y si hay algo que quiero transmitir también es como ese amigarse con esa sensación, con ese dolor. Porque hay como un miedo al dolor. Es otro dolor, no es el dolor de una herida, el dolor de un golpe, es otro dolor. Los uruguayos y las uruguayas creo que nacemos con una serie de garantías en el proceso asistencial que son muy buenas, de muy buenas a excelentes en comparación con el resto del mundo. Me parece que hay, por parte de la atención de los equipos y de las instituciones, un acatamiento bastante marcado al marco legal, que es absolutamente avanzada. Está contemplado en la ley 18426, que es de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y los equipos de salud, en términos generales, por supuesto que tengo conflicto de interés por ser el profesor más antiguo de la Facultad de Medicina en este momento, del área ginecotocológica, pero en general están capacitados y desarrollan una atención basada en el modelo de la atención humanizada e institucional en el proceso del nacimiento. O sea que creo que es bueno. Y acá en este hospital nacen la mayoría. Además. Acá en este hospital nacen 1 de cada 6 uruguayos y uruguayas. Y está, dada la crisis económica actual, en incremento. Creciendo ese porcentaje. Sí. Y digamos, vos decías, soy el más antiguo. ¿Qué cosas han cambiado en las formas en las que nacemos desde que vos empezaste o desde que empezó la ginecología, por ejemplo? Bueno, la transformación que han habido en los últimos, yo diría, 16, 17 años es radical. Empezando por la infraestructura. En la maternidad del Pereira Rosell hoy tenemos la infraestructura más moderna para poder atender esta consigna del parto humanizado institucional, que se basa en que todo el proceso de nacimiento se da en un mismo lugar, que tiene la adecuación necesaria para atender el proceso del trabajo de parto, el parto y las primeras horas en un mismo lugar, estando la mujer acompañada por quien ella decida, puede ser su pareja, su madre, su hermana o quien sea.
Y hoy por hoy disponemos de 8 salas de nacer con esas características, donde nos posiciona, por lo tanto, no solamente como la mayor maternidad, sino con la que tiene mayor disponibilidad locativa con respecto a esto. Además de esto, la otra característica que ha tenido desde siempre esta maternidad, no es de ahora, sino desde siempre, es que todo el equipo técnico está dentro de la maternidad. O sea, los ginecólogos, las parteras, que son esenciales en todo este proceso, es una parte integrante del equipo fundamental, los anestesistas, los neonatólogos y todo el equipo que rodea eso están dentro del hospital. Por lo tanto, tenemos un indicador, por ejemplo, que es excelente, que es el tiempo que va entre el requerimiento e indicación de una cesárea y la realización, porque está todo en el mismo piso. Y eso realmente nos posiciona en un lugar internacionalmente reconocido. Acá es el lugar más rápido, digamos, cuando hay una emergencia para poder tratarla. Cuéntenme un poco, ¿cómo fue el nacimiento de Celeste? Fue un viaje en realidad. Bueno, nosotros en realidad al principio ya queríamos como que fuera un viaje como natural y pusimos mucho hincapié en eso. Entonces Armaron un plan de parto. Armamos un plan de parto, nos informamos un montón. Yo fui a clases de pilates, de hecho hice pilates hasta el día último antes de parir. Hicimos talleres, que eso en realidad para nosotros estuvo buenísimo. Para saber también cómo pararse frente a la situación, ¿no? No sé, en saber qué cosas te pueden hacer, qué cosas no te pueden hacer, qué peligros corres, qué peligros no corres y te los dibujan. Claro, todo un viaje de cosas que nosotros desconocíamos. Bueno, aparecieron palabras o términos en nuestro habla que no manejábamos. Violencia obstétrica, yo qué sé, manipulación, un montón de cosas que la verdad que al principio fue como recontra revelador, pero también como que nos generó un miedo de Claro. Ok, voy a ir a una institución a discutir con los profesionales que están ahí, a no estar de acuerdo, cuál es la postura que voy a tener. Yo como padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que pelear con todo el mundo? Mientras ella está en una situación de vulnerabilidad. Tal cual. Y fue todo también como una especie de mentalización de a qué nos estábamos enfrentando. Al principio fue como, no sabemos si podemos contra esto. Claro, y después fue como un empoderamiento, yo creo que más de ella. Y sí, porque al principio también tenés un montón de miedos, ¿no? Decís, bueno, ¿cómo vas a salir de ahí? Claro. Y entonces te empiezan también a contar que no vas a ir a llegar al sanatorio y es tipo Disney World, o sea, es como... ¿Y vos tenías miedo del dolor? ¿El dolor era una cosa que te daba miedo? Sí, al principio me daba pila de miedo, sí, porque es como que todo el mundo te decía, ¿no? Es un dolor que no se compara con ningún otro dolor cotidiano en realidad. Y claro, me daba miedo porque vos pensabas, o sea, tiene que salir por ahí, pero ¿cómo llegás a ese momento de dilatación para que un cuerpo salga? Y yo le decía a Guille, no sé si voy a poder. Entonces eso era lo que más miedo me daba en realidad, el no saber si iba a poder de la manera en cómo yo me estaba como proyectando todo. Porque sí, yo quería que fuera natural, yo quería que no usara epidural, pero no sabía ante qué dolor me iba a enfrentar. Entonces, y claro, consejos de todo tipo, ¿no? Personas tanto de un tipo de experiencia como de otra. Una mujer que te dijo... Sí, una amiga que me dijo... Date la epidural. Date la epidural de una. No y sufras, yo como que... Claro, no sufras. O sea... Y para mí lo interesante también era eso, como vivir las contracciones, como estar en el proceso justamente de eso. Y aprender un poco, en realidad toda esta práctica anterior y pilates y todo, era aprender un poco a respirar esas contracciones, como a intentar estar como en eje, o lo más eje posible, porque después el eje se te va. Uh-huh. Pero en ese momento, como que vos decías, bueno, aprender un poco a respirar el dolor.
El amarillo es cálido. Cálido. A veces el amarillo da sombra. Da sombra. El amarillo chorea. Y bueno, y ahí llamamos a la partera, que se llama Luciana, que es como nuestro ángel. Pero claro, para cuando se nos ocurrió llamarla, ya el trabajo de parto estaba como re en ritmo. Y yo estaba tan tranquila que no me había dado cuenta que estaba como, che, a esto tenemos que accionar y ir a la clínica. Cuando llegó ella, dijo, bueno, te voy a revisar. Y yo esperaba que me digas, tenés 2 centímetros de dilatación. Y me dijo, Ana, estás en 9 centímetros de dilatación, hay que volar a la clínica porque Alma seguía en podálica. Yo me acuerdo que le pregunté si se había dado vuelta. Perdón. No, tranqui. Pero no. Ay, no quería llorar. Y fuimos a la clínica y toda esa situación que era divertida, linda, es más, hasta yo lo cuento y me viene esa alegría. Y cuando llegamos a la clínica, claro, yo ya ahí gritaba cuando llegaban las contracciones. Y entonces era como, se está muriendo. Y yo no me estaba muriendo, ni me estaba pasando nada grave, ¿no? Bueno, a la silla de ruedas. Bueno, no quiero bueno, a la silla de ruedas, bueno, y fue todo así como muy brusco, muy agresivo. Violento. Y me acuerdo que cuando Luciana me había como revisado para ver cuánto tenía de dilatación, ni la sentí. Y a la doctora que me atendió de guardia fue como me hizo doler. Y bueno, ya está de 10 centímetros. Era como todos estaban enojadísimos. Habíamos llegado tipo 6 de la mañana a la clínica. Y bueno, y me tocó uno que le dicen Rudy. Y Rudy de rudo. Y nunca se presentó, me gritó. Otra me dijo, ¿y dónde está la ropa de la nena? Y no sé qué, o no sé si me dijo de la nena, pero la ropa, había algo con la ropa. Pero claro, yo estaba como media... estaba con, no sé, cada un minuto de contracción, ya estaba para nacer. Yo estaba segura que si en ese momento decía, bueno, nacemos, Alma, ¿no? Y como que me estaba aguantando la contracción, claro. Digamos, era raro. Y bueno, y a Fernando se lo llevaron para allá y firmar papeles, era como... Realmente fue como el día y la noche, de una experiencia y la otra. Todo lo contrario al pan. Todo lo contrario todas las noches. Y claro, nosotros también le explicábamos, nosotros no quisimos esperar hasta llegar a los 10 centímetros de dilatación. El plan era hasta 3. Realmente yo tuve un trabajo de parto de 2 horas, 3. Sí, es raro en una primeriza, o sea, no era una cosa que podías pensar que te Yo pensé que claro, era como, bueno, y además yo estaba tan bien, si lo hubiese estado pasando mal, bueno, no sé, algo, pero no. ¿Cómo definirías vos la expresión violencia obstétrica? Bueno, yo primero cuando empecé a investigar para el libro, no tenía idea de lo que era. Sabía que había una problemática, sabía que había casos. O sea, obviamente en el centro está el problema principal, que es la mujer que durante el proceso de parto, antes, durante el parto y después, hasta el puerperio y mucho después, sufre innecesariamente, obviamente, y sin que haya ninguna justificación, un montón de agresiones y de derechos pisoteados de todo tipo, que van desde lo emocional hasta lo directamente físico. O sea, ya hay un nivel que ya no es superior y que es espantoso, que ya estamos hablando de bisturíes, agujas, de violencia realmente física. Entonces, bueno, la violencia obstétrica podemos decir que es eso, pero también encontré que increíblemente la sala de partos en sí es un lugar violento. Los acompañantes, sean acompañantes terapéuticos, sean la pareja de la mujer, sean hombres o mujeres, no importa quiénes, también sufren violencia. Y después encontré casos incluso de violencia dentro del propio equipo médico.
O sea, agresiones de unos hacia otros. Es una cosa increíble. O sea, mientras más avanzaba en el tema, más increíble era cómo esa violencia, que decís, bueno, la definimos así como la mujer que sufre una agresión. No termina ahí. O sea, es la mujer en un entorno violento donde se genera violencia hacia todos los que están en el proceso involucrados, desde cualquier punto de vista. Alba, que ya está por nacer. Elena. Dios. Las tallas calientes están ahí arriba. Ay. Para algunos es importante tener el rol ser la protagonista de lo que está pasando. Yo, mi pareja, mi bebé que está naciendo. Tener la posibilidad de moverme libremente, de que no me estén diciendo todo el tiempo lo que tengo que hacer o no tengo que hacer, poder elegir la posición para parir, tener un encuentro respetuoso y amoroso con mi bebé recién nacido, que capaz para algunos es que lo dejen o la dejen en contacto piel a piel durante las primeras horas de vida, sin que nadie esté interviniendo. Para otros puede ser no sentir dolor, ¿no? El dolor es algo, el dolor vinculado a veces al nacimiento es algo que a muchas mujeres las asusta. Da mucho miedo. No a todas, a algunas. Hay esto de el miedo al dolor, a ver, venimos de una cultura que nos ha inculcado esto del dolor en el parto. El dolor muchas veces es parte no tiene por qué ser vivido desde el sufrimiento. En verdad, yo integro el equipo de Nacer Mejor acá en Uruguay. Nosotros somos un equipo integrado por parteras y por técnicos de otras disciplinas, médicos, psicólogos, instructoras de yoga y familias que apoyan un poquito lo que nosotros hacemos. Entonces, una de las cosas que nosotros intentamos trabajar mucho es esto de poder entender que el dolor en el nacimiento es a veces parte pero que tiene un significado de relevancia. A ver, tiene que ver con que yo logre entender que es mi cuerpo diciéndome o manifestándose, mostrándome que hay algo trascendente pasando, ¿no? Me está diciendo o mostrando que mi cuerpo se está abriendo por primera vez o por segunda, depende de cuántos hijos tenga, se está abriendo de una manera única y maravillosa para que mi bebé pueda pasar por ahí. No es igual al dolor de muela o el dolor de cabeza que me duele hasta que me tomo un analgésico, una pastillita y el dolor se va. No tiene sentido ese dolor, el de muela, el de cabeza, no tiene sentido. En el nacimiento tiene todo el sentido. Y que si uno está bien acompañado a lo largo de ese proceso, por alguien que logre hacerme un buen sostén emocional por sobre todo y que además me vaya guiando un poquito en cosas que puedo ir haciendo en concreto para pasarla mejor, para atravesar mejor las contracciones, entonces ese dolor se transforma. Si bien dijeron, bueno, lo vamos a tener en una institución médica, tomaron la decisión de alargar el tiempo en la casa lo más que pudieran dentro de circunstancias controlables. Claro. Sí, claro. No pasaba nada.
Sí, empezando porque Viven cerca. teníamos el sanatorio enfrente. Una gran Entonces ventaja, era sí, sí. 1,5 cuadras la que teníamos que caminar. Entonces, bueno, ese día, nada, llegó la madrugada y me acuerdo que a las 3 de la mañana empecé a sentir, nada, las famosas contracciones y fui al baño enseguida y rompí bolsa. Y ahí volví al cuarto y le dije a Guille, me acuerdo de una frase que Creo que rompí bolsa. creo que rompí bolsa, y después una frase que fue, no hay marcha atrás. Claro. Como que eso, me di cuenta de que ya no había marcha atrás, Claro. y que eso iba a empezar a desenvolver toda la situación. Y ahí estuvimos desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana, y en un momento, no sé, es como que me salió y le dije, vamos Hay a que cruzar. Sentiste como que venía. ahí Sentí venía. como que tenía que ya estar en ese lugar. Y bueno, nada, y ya ahí llegar ya fue como... En la puerta le ofrecen una silla de ruedas y dice que no. Y me la ponen igual. Y te obligaron a Y sentarte. me obligaron a sentarme. Y yo no podía sentarme, ni quería tampoco sentarme, pero bueno, ya empezó todo este tema. Ahí empezó la imposición. Claro, y mi vulnerabilidad con todo el sistema, Contra un digamos, sistema. ¿no? Entonces, nada, entramos al segundo, Guille, a informes, a dar los datos, y yo sola. Claro, lo que sucede ni bien entramos es, me separan de ella va Para que firmes papeles. Y en ese momento al entrar a ella de la silla de ruedas se la llevan para una puerta en la que cierran en mi cara. ¿Y a vos qué te pasa cuando ves eso? Como Y se, fue se llevan, ¿no? Claro, A tu fue hija. como, ¿y qué está pasando? Y ahora va a venir alguien a explicarme algo. Fue como el primer momento de no entiendo, no controlo lo que está pasando. No, señor, usted pase por acá y firme papeles. Y me acuerdo que la primera persona que sale de esa puerta que me viene a dar, no sé si la mochila o un calentador y un buzo que te habían sacado. Y me dan pertenencias de ella y le digo, pero ¿qué está pasando? ¿Nadie me va a explicar qué está pasando? No, usted quédese tranquilo que está todo bien. Digo, ¿cómo está todo bien? Está dentro de una puerta, no me están diciendo qué está pasando, la estoy escuchando gritar desde las 3 de la mañana porque estaba teniendo contracciones. ¿Quién me va a explicar acá lo que está pasando? Y como que la persona que recibió ese reclamo mío se indignó, como que me puso cara de otro pesado más. Y cerró la puerta sin demasiadas explicaciones. Quédese tranquilo, ya los vamos a juntar. Volvió a cerrar la puerta y yo volví a quedar solo tratando de adivinar lo que estaba pasando, porque en realidad no estaba viendo nada. No sé qué estaba pasando del otro lado. Claro, y yo del otro lado, que estaba ahí, llego y que la doctora me empieza a preguntar, ¿ya rompiste bolsa? ¿Tuviste contracciones? ¿Hace cuántas horas que rompiste bolsa? Y bueno, yo ahí le dije, mira, en realidad le mentí, porque sabía que ellos creen que vos enseguida que rompes bolsa tenés que ir antes de la hora. Y nosotros, por todo lo que nos habíamos informado, sabíamos que vos podés romper bolsa e ir varias horas después porque no pasa absolutamente nada. Entonces le mentí, le dije, no, rompí bolsa a las 5 y eran las 7 y en realidad había roto bolsa a las 3. Y ahí, bueno, me suben a la camilla, pero claro, o sea, no piensan que en realidad estaría bueno que a vos te acompañe alguien en ese momento para empezar a contar cosas, porque vos estás en un viaje de contracciones y de dolor que no es fácil expresarse. O sea, tenés que respirar unos momentos porque te viene la contracción heavy, cuando se te va un poco, ahí como que puedes hablar y después te viene de vuelta. Entonces, para mí hubiese estado bueno que alguien estuviera conmigo en ese momento para contar lo que estábamos viviendo juntos. ¿Qué dirías que hace una partera? ¿Cuál es el rol de una partera en un nacimiento? En lo personal pienso que el lugar de la partera en el nacimiento es de guardianar, ¿no? Guardianar viene de la palabra viene de la palabra guardiana, ¿no? Nosotros sentimos eso, que somos guardianas de la salud y la vida de esa mamá y de ese bebé. Entonces, fundamentalmente, lo voy a contestar en primera persona, desde lo que yo creo que es mi ser partera, tiene que ver con estar atenta, ¿no? Estar atenta a cómo va todo, estar atenta a las señales, a cómo estoy viendo a esa mamá, a cómo estoy percibiendo a ese bebé, estar atenta a que todo el proceso se vaya
desenvolviendo de la manera más armónica, fluida, natural posible. Estar atenta a lo que siento que esa mamá está necesitando, poder ayudarla a atravesar cada contracción de la mejor manera, poder ser una guía en ese momento para atravesar la intensidad. El nacimiento, parir, es de los actos más intensos que atravesamos las mujeres. Y es hermoso. A veces es duro sentir que hemos perdido perdido esa conexión, ¿no? De entender que no porque sea intenso y a veces sea doloroso, sea malo. En verdad es de los acontecimientos que más nos fortalecen. Es una sensación de que si pude con esto, puedo con cualquier cosa en la vida. Y no es obligatorio en el sistema que haya una partera dentro del parto. Bueno, eso es obligatorio por ley dentro de las instituciones que están en el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero no todas están, porque hay seguros privados que no están en el sistema. Lo que sí es claro es que hay instituciones donde las parteras tienen autonomía profesional, el subsector público fundamentalmente, y en el subsector privado es más complejo esa autonomía porque no entrarían en el sistema de cobro las parteras. Esa situación... Entonces son las parteras del médico, digamos. Seguro. Entonces yo creo que esa sujeción, si se me permite la palabra, de la partera como ayudante del médico es un problema en el proceso asistencial y probablemente tenga que ver con el incremento de las cesáreas innecesarias. Por eso hace muchísimo tiempo nosotros promovemos la necesidad de un trabajo en equipo multidisciplinario, y acá en la maternidad es un modelo de eso, en el cual todos y todas somos iguales, a la par, iguales, independientemente de que coordine el equipo, en este caso yo, sea ginecólogo, pero sabemos bien cuáles son las competencias que tiene todo el equipo, y este modelo no es un invento nuestro, es el modelo que se desarrolla en la maternidad de St. Thomas en Londres, en Estocolmo, en los países que tienen las mejores condiciones para el nacimiento, en Francia, ¿verdad? Debe haber sido de las últimas cosas que se medicalizaron, incluso cuando la medicina empezó a ser una ciencia y no un tanteo, a ver, bueno, vamos a darle en suyo a ver qué pasa. El parto seguía siendo cosa de las mujeres y las parteras. La figura de la partera es ancestral, estamos hablando de prehistoria, ¿no? Y bueno, cuando se secuestró eso por parte del estamento médico, con muy buenos motivos, o sea, yo soy promédico, o sea, yo siempre digo, ya te dije que no soy padre, pero si tuviera una pareja que estuviera por parir, yo quiero un médico. Si no está ahí en la sala de parto, si hay una partera, si hay otro, que el médico está al lado por las dudas. Porque entre cualquier inconveniente, cuando hablé con médicos, yo pensaba, los tipos los más intrusionistas, los más cerrados, los que más preferirían que la mujer estuviera dormida para poder trabajar tranquilos, yo decía, bueno, no me gustaría que aplicara sobre un ser querido que estuviera ahí, pero si hay una emergencia, tráiganlo corriendo, a ese tipo. Digo, indudablemente, o sea, que la medicina tiene que estar ahí, que el protocolo médico tiene que estar ahí, es innegable, pero también tenemos el tema del derecho de la mujer. Es amplio, eso se va al diablo en el sentido de que ¿qué es lo que tenés que preservar? ¿Qué es lo que no? Hay todo un protocolo gigantesco que habría que hacer y que no se hace. Se priorizó la tecnología, se priorizó el cuidado médico y de alguna manera se descuidó por ahí todo lo que tiene que ver con otros aspectos como más los emocionales,
¿no? Y esto de que la mujer es propia, o sea, tiene su cuerpo y por ahí va el nacimiento, ¿no? Como nosotros le decimos, para un nacimiento solamente se necesita tu cuerpo y tu bebé, ¿no? Sí puede pasar que haya alguna complicación y ahí es bienvenido el personal médico que está acompañando y cuidando, pero en verdad es tuyo el proceso. Y bueno, y también en este cambio que estamos buscando como sociedad, la idea es que la mujer se pueda apropiar, ¿no? Por eso también creemos que el cambio viene de la mano no solo de la atención médica, sino de que la mujer se pueda preparar, ¿no? Empezando por informarse y por empezar a escuchar su cuerpo. Y bueno, para eso están las instancias de preparación para el nacimiento y bueno, información que sea, leyes que tenemos en nuestro país que buscan esto de cuidar los nacimientos, como la ley del acompañamiento, que busca esto de que la mujer pueda elegir por quién ser acompañada en ese momento y que sea respetada en sus decisiones. También la ley de reproducción, del derecho de salud sexual y reproductiva, que también lo que busca es que los partos sean humanizados como esto de escuchados y atendidos, y a la mujer como un ser integral, ¿no? Donde no solo están los aspectos físicos, sino también emocionales, ¿no? Y vinculares. Para mí fue súper brusca, todo lo que tan rápido y brusco, y yo sentía que era como una aspiradora que me metían adentro de la panza. Es que no me la mostraron. Ella nació y estaba toda yo, además de atada, con todo ese coso. Es claro. Pero nunca me la mostraron. Entonces mi imagen de mi hija nacida, desnuda, con el cordón, yo quería que el cordón no lo cortaran hasta que deje de latir. Nada me respetaron, pero ni siquiera me la mostraron. Se la llevaron y yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y escuché que lloró y Fernando me decía, está ok, pero ok, ¿dónde está? Y después me trajeron un cachete, digo yo, porque ya estaba toda vestida, dale un besito a la mamá, y yo seguía atada. Y esa imagen me la robaron para siempre. La última entrevista que hice era una parejita, jóvenes, y a ella le habían pasado cosas muy jodidas. Y yo ya tenía mucho testimonio anterior, y en un momento, cuando hablo con la pareja, el marido, la pareja, no sé, de ella, también le habían pasado cosas, y también había pasado muy mal. Pero claro, yo no podía darle pelota a él, porque yo precisaba el testimonio de ella. Y el tipo necesitaba hablar, porque lo tenía adentro, había pasado mal, o sea, era una experiencia totalmente diferente. Obviamente no se puede comparar lo que le pasó a ella y lo que pasó a él, pero él también había quedado traumado con eso. Y no, ella no tenía espacio, no era quien para hablarle tampoco, pero ahí te das cuenta de que cómo eso se iba expandiendo, ¿no? O sea, cómo desde la violencia esa aplicada en esa camilla, en esa sala de partos, se iba expandiendo en olas y seguía durante años y años y con gente impensada. Y ahí te quedas pensando, si esto se aplica sistémicamente, si esto es la manera en que parimos, si esto le pasa a todo el mundo, ¿cómo está afectando eso a todo? O sea, no solo a la mujer que pasó por eso, no solo a su pareja que le hicieron cosas afuera, no solo a ese núcleo, o sea, no termina ahí. Y no termina en el porperio, y no termina cuando el nene crece, y no termina cuando la mujer lo supera. Empezaron a notar que los latidos no estaban bien y que no estaban teniendo éxito los pujos. Entonces dice el doctor, dice, bueno, hay que cambiarse de posición porque así si no,
el bebé se va a morir. Luego de insistir varias veces, nos hace una especie de advertencia, como de que si nos negamos a cambiar de posición, Sí, así, directamente. El bebé se va a morir si ustedes no se cambian de posición. No recuerdo palabras más livianas. Fue como, si se niegan a cambiar de posición, el bebé se puede morir. Y fue como, no estoy entendiendo qué está pasando, no me estás explicando, me estás imponiendo, me estás diciendo que el bebé se va a morir, cuando en realidad tu trabajo justamente es que no pase nada, que no se muera y que que nazca el bebé. El expertise máximo de esa sala y la persona que está encargada, pienso yo, pensamos nosotros, de brindarnos la seguridad en el parto, que por eso elegimos ir a la institución, es la encargada de darnos o sea, lo primero que dice nos da miedo, en vez de darnos seguridad. Tal cual. Y bueno, entonces ahí, en realidad nosotros no era que estábamos negados a movernos, no queríamos estar acostados. Entonces le preguntamos a la partera, que era en las que más confiábamos en ese entorno, ¿vos qué pensás? Entonces ella dice, bueno, yo estoy de acuerdo con el médico, hay que generar algún movimiento porque está teniendo bradicardia. Bradicardia es cuando el cordón se te enreda en el cuello. Entonces, nada, ahí cuando ella dice que sí, yo le digo, yo voy a la camilla, pero yo no me quiero acostar. Entonces ella agarra y dice, mira, ¿sabes lo que hacemos? Ponemos la camilla vertical, entonces vos sentada, ya cambiando de postura, quizás generamos algo y destrabamos esto. Entonces ahí accedimos, cuando el médico decía, no, porque se niegan a moverse, se niegan a... ¿Sabes? No es que no nos estamos negando, es que... No nos explican. Claro, no nos estás contando qué es lo que está pasando. Y nosotros... Es que nosotros venimos en un viaje de vivir todo por primera vez, ella mucho más intenso, porque sentía dolores, pujos, contracciones, y nadie nos está explicando lo que está pasando. Y para nosotros era un caos. O sea, nuestro momento era caótico. No hay mejor forma que mirar a una mujer para saber qué es lo que está sintiendo en ese momento y cuál es su necesidad para parir. Entonces hay como una lucha entre el saber médico y el permitir dejar parir a la mujer. Entonces esa lucha la venimos dando históricamente en esto de que muchos años atrás, esto de nuestros abuelos nacían en una tribu, ¿no? Nacían en su casa los niños. Es verdad, había mucha más mortalidad materna en ese momento, pero enseguida pasamos a la medicalización, en donde el cuidado siempre estaba en el médico, el saber era del médico, el cuerpo era lo que el médico, o sea, las posiciones, las posturas, las formas eran acordes a lo que el médico le quedaba cómodo. Entonces vamos en ese proceso, hoy encontramos otras formas, encontramos que hay que dejar y respetar los tiempos, encontramos respetar el proceso del nacimiento, pero igual tenemos ese chip del saber médico. Entonces hay una cosa ahí que cuando pasa eso te pasa nos pasa un montón cuando acompañamos, de que llegamos como medio al final y llegás con 8 centímetros y ellos tienen que apurarse en esos 8. Son ellos los que se tienen. Entonces es como genera la incomodidad que vos le generaste porque ellos tienen que apurar la intervención, cuando en realidad es lo mejor que le puede haber pasado a esa mujer, estar tranquila, llegar a parir, punto, al último empujón. Entonces esa lucha todavía está, pero creo que podemos ir en buen camino y que podemos llegar a cambiar esas formas, y ahí no es porque no entiendan eso que preguntabas antes, no es porque no entiendan el impacto que generan que eso sea así, sino es el saber, es el poder, es el sistema. Hoy por hoy, acá en Uruguay, que es un poco una realidad distinta a otros países del mundo, donde por ahí la posibilidad de opciones es un poco más amplia, en Uruguay solo tenemos la posibilidad de los nacimientos en las instituciones de salud o elegir un nacimiento en domicilio, que no es algo que recomiende las autoridades sanitarias en nuestro país. En realidad, desde el Ministerio han tenido desde hace mucho tiempo como una postura de recomendar el nacimiento institucionalizado, o sea, dentro de instituciones de salud, pero no por ello deja de ser una opción bien válida para muchas mujeres y muchas familias, ¿no?
nacimientos en domicilio en nuestro país estadísticamente son pocos. Creo que la otra vez hablaban de un 0,3% o algo así, es un número bajo. Calculamos que más o menos hay unos 100 nacimientos por año en domicilio, de manera planificada, porque o sea, estamos hablando de nacimientos en domicilio planificados con asistencia técnica que participa del nacimiento. Sí, de que existe la decisión de que eso ocurra en una casa. Que existe la decisión que ocurra, pero que además hay fundamentalmente parteras, personal técnico calificado para brindar asistencia en el nacimiento. No es aquella mujer que no quiso ir al hospital y se quedó sola y parió en su casa con su pareja. Más o menos hay unos 100 por año. Es una opción bien válida para muchas familias que o por razones culturales, estilos de vida, creencias. A veces hay muchas familias que han elegido un nacimiento en domicilio porque tuvieron una mala experiencia anterior en un nacimiento institucional. Eso sucede bastante, que no se sintieron bien tratados o no se sintieron respetados. Entonces, para un siguiente embarazo buscan una alternativa distinta para este futuro nacimiento. Uno de los indicadores que más nos fijamos nosotros en la calidad de atención y en la humanización del proceso de nacimiento es que las cesáreas innecesarias sean lo menos posible, ¿verdad? Durante el primer año de la pandemia, durante el 2020, en todo el mundo, también en Uruguay, aumentó muchísimo la tasa de cesáreas, muchas veces innecesarias, por el miedo del equipo de salud a enfrentar los riesgos eventuales de una paciente que podría tener COVID, y eso incrementó mucho, más por seguridad del equipo que porque fuera lo mejor para la paciente y su recién nacida. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de que eso no ocurrió en el Pereira Rosell, no se incrementó, a riesgo muchas veces de que el propio equipo arriesgara más, por ejemplo, por un eventual contagio, a pesar de todos los mecanismos de protección, existía ese riesgo. O sea que en ese sentido, lo que hacemos acá estamos conformes. Pero claro, está lo previo. Y la crisis económica, social y psicológica, fundamentalmente de lo que fue todas las medidas de mitigación de la pandemia, impactaron muy fuertemente en los sectores más vulnerados en sus derechos, particularmente en las mujeres, y eso se vio reflejado en un aumento de la prematurez, por ejemplo, durante el 2020 en el subsector público de atención con respecto al privado. Eso no se debe a lo que nosotros hacemos en el momento de la atención, ni tampoco en la atención previa, sino que se debe a los determinantes sociales de la salud que son absolutamente claves, ¿verdad? Y por lo tanto, no nacemos todos igual, no por lo que hagamos desde la salud para hacerlo, sino porque las situaciones de inequidad socioeconómica que hay en la sociedad se reflejan en el proceso reproductivo de una manera muy nítida, ¿no? Muy nítida. En el sector privado de Montevideo hay muchas más cesáreas que en el sector público del interior. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, hay muchas condicionantes. Nosotros lo que encontramos como elementos más claros que determinaban fueron, en primer lugar, la presencia o no de la obstetra partera dentro del equipo asistencial. Allí donde hay obstetras parteras en el equipo asistencial que funcionan como una profesión autónoma, que lo son, las tasas de cesáreas son menores. En aquellos lugares donde hay formación de residentes, o sea, de estudiantes de ginecólogo, el porcentaje de cesáreas es menor también. Y en aquellos lugares donde todo el servicio, todo el sistema está en el mismo lugar, o sea, donde hay mayor capacidad de acción rápida, también es menor. Por lo tanto, nosotros creemos que la calidad y la seguridad de atención al nacimiento son la clave para humanizar el parto y para disminuir las cesáreas innecesarias. Los temas económicos son más complicados porque los regímenes de trabajo son bastante distintos, es muy difícil de comparar. Es cierto lo que dicen que
la cesárea se paga más que el parto en el subsector privado, eso no ocurre en el subsector público, eso pasa en Montevideo, no pasa en el interior. Y hay instituciones de todo tipo, hay instituciones que tienen un 80% de cesáreas, un porcentaje a todas luces francamente imposible de poder explicar, de hecho no hay explicaciones para eso, hasta instituciones que tienen un porcentaje razonable, entre comillas, que va entre un 30 y un 40%, ¿no? Tiene mucho que ver con estas condicionantes que yo decía, más, pienso yo, que con el tema económico propiamente. Yo tiendo a pensar de que en general todos tratamos de hacer las cosas bien y a nadie se le ocurre hacer una intervención quirúrgica con el riesgo de una cesárea por el tema económico, ¿no? No creo que sea el móvil. Una mujer pariendo necesita hormonas, necesita movimiento, necesita la oxitocina, que decimos la hormona del amor, y es lo mismo que en el acto sexual. Entonces decimos, tú tenés todo en ti. ¿tá? Entonces le empezás a mostrar con pequeños detalles, información por acá, y realmente empiezan a sorprenderse. Y lo más interesante es cómo los acompañantes, los referentes, muchas veces los padres, se sorprenden de todo lo que ellos pueden hacer también, bueno, ¿no? porque también hay una idea como de yo estoy de adorno acá, Claro, ¿no? que lo sienten. Viene mucho diciendo, me contó fulano, un amigo acá que quedó ahí parado y no sabía qué hacer. Y nosotros le decimos, sos súper protagonista. Sos el primer otro que la mujer precisa para parir y para criar. El que está ahí cercano. Y tenés un montón de cosas para hacer. Desde mirar a los ojos, desde facilitar líquido, o sea, bebida para tomar. Un montón. La confianza, la seguridad que precisa una mujer para parir, la puede tener de ti. Y se sorprenden, muchísimo se sorprenden, realmente. Sí, y con los tiempos, ¿no? Porque también en esto del ya, del todo ya, a veces como la desconexión también pasa por ahí, o de informarse por Google, o no, como todo este tiempo que estamos viviendo ahora, pasa que claro, cuando lo llevas a vivencia o cuando lo llevas a emoción, ahí es cuando más se sorprenden, porque la información que te la puede dar leyendo no es la misma que te la puede dar el intercambio con otras parejas, o te la puede dar pero ¿qué me está pasando con esto? ¿Qué siento con todo esto? ¿No? La emoción que te implica eso. Habilitarla, que nosotros decimos que es bajar un poco el neocórtex, ¿no? El pensamiento, ir más a lo instintivo, que por ahí va la cosa. Que nos cuesta, ¿no? Porque es esto, antes las mujeres parían en cuanto a, o sea, les relataban, les hacían cuentos, veían a otras mujeres parir. Después perdimos eso. No vemos a otras parir. No. Entonces, claro, un parto es todas las imágenes que tengo cargadas de películas o historias y cuentos. O los cuentos atroces que me hicieron. Exactamente, falta todo lo otro. Y bueno, entonces ahí es que empezamos, ¿no? En esto de, hay información, empezar a bajar esos miedos, ¿no? Esas ansiedades, y que la respuesta está en cada una de ellas. O sea, damos información, pero la respuesta la vas... Y, como nosotros decimos también, todo lo que es el embarazo y el nacimiento es un valiosísimo ensayo para lo que es la crianza, ¿no? Porque para criar, para tú recibir un bebé y encontrarte con un bebé recién nacido, tenés que sentir más que pensar, ¿no? Entonces, también buscar esto que a veces los motiva mucho, es decir, entonces no es solo por el parto, sino para lo que viene después, ¿no? Que es encontrarme con mi hijo, con mi hija, cómo hacer para criar, y bueno, empezá ahora, empezá a ensayar, a practicar, es una oportunidad súper valiosa. Guille de un lado, con una mano, y la partera del otro, que fue tremendo, la verdad, el apoyo que me dio, el aliento, y ahí sí, en tres pujos. Y en esa intervención, sí, del médico, que estuvo buena, fue que hizo, con movimientos en realidad de manos y dedos, hizo que no me tuvieran que coser, ¿cómo es que se llama? Episiotomía. Ninguna episiotomía. Entonces, ahí al hacerlo como empujar, parar, respirar, y que fuera saliendo como de a poco, en realidad lo que evitó fue desgarro, y no me tuvieron que hacer episiotomía, y nació. Y bueno, después eso, Celeste cuando nace no llora. La llevan al pecho. Me llevan al pecho, eso sí, enseguida, porque también lo pedimos en el plan de parto. Que no se leyó, pero que... Que nos las pusieran enseguida en el pecho, piel con piel. Y nada, y ahí cuando yo digo, ¿por qué no llora? Me la sacan. Se activa otro mecanismo. Y bueno, después pasa ese momento, me la vuelven a traer, y Celeste sí, Celeste ahí llora. y fue como...
o sea, está bien, está O sea, bien. claro. Si pensaran en algún momento en tener otro hijo, algunas de las cosas que pasaron en el nacimiento de Celeste cambian un poco cómo se plantearían enfrentar esa situación de nuevo. Nosotros después repasábamos y que no se malentienda, capaz que es un extremo, pero nosotros lo vivimos como cierta batalla contra el sistema, una gran batalla que a la vez tuvo pequeñas batallas en el medio y sentimos que algunas las perdimos y otras las ganamos. Yo te escucho contar todo eso y es esa la sensación de que hay un punto en el cual uno deja de ser dueño de su parto, de su tránsito, de su relación con su hijo, ¿no? Como de que Sí, el que manda como es otro. Sí, que manda otro y que además como que ellos como que son, como hay como una disputa ahí por el bebé, ¿no? Como que son más dueños ellos del bebé, pareciera, ¿no? ¿Vos sentís que la manera en la que ese nacimiento se dio es una cosa que tuvieron que procesar después como familia? Sí, muchísimo. Y también como vínculo, porque yo había quedado tan en estrés hicimos un trabajo terapéutico prolongado y que yo creo que sigue. Es como que uno se queda en alerta y no puede bajar, ¿no? No puede bajar la guardia. Y yo estaba como en guerra, ¿no? Como no podía relajarme, no podía dormir, ¿no? Estaba como en cualquier momento me la roban de vuelta, ¿no? Claro. Porque además todo el tiempo de la internación me amenazaban que la iban a dejar en CTI si bajaba de peso. Yo creo que toda esa gente actuó de esa forma pensando que actuaba bien, digamos, ¿no? Como que la irresponsable había sido yo por no programar la cesárea. Y bueno... Que ellos no sienten que se equivocaron. No creo. Y bueno, de todo se aprende y uno después se fortalece con el pasar del tiempo, digamos, ¿no? Estoy como más feliz, digamos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Es divino. Ya te da torta, papá. ¿Le damos torta a todos? ¿Sí?